Va ser algo... Ja veu fer... En esta ocasión, en Charlas Esotéricas, vamos a entrevistar a Ramón Monser Gasparré, natural de Barcelona y residente. Astrólogo, psicólogo y musicólogo con conocimientos de dietética y nutrición. Una persona que ha estudiado astrología por su cuenta y ha sido básicamente autodidacta durante más de 30 años en estudios de astrología. Ha hecho un gran descubrimiento de la cual vamos a hablar en esta entrevista sobre lo que sería la biología celular, o sea, la relación que tiene la célula y su evolución y relación con los signos del zodíaco, ¿vale? Es escritor y colaborador con diferentes revistas astrológicas, ¿vale? Con Mercurio 3 y con Ciclos. En Mercurio 3, sobre el año 2000, ganó el premio al mejor artículo de ese año por la temática de lo que es la biología celular, ¿vale? En el artículo está el número de la revista número 28 y el número 29. Se fue también a Andorra a explicar la conferencia sobre su descubrimiento y también ha estado colaborando con la Asociación de Astrología de la Cataluña, ¿vale? También tiene diferentes vídeos colgados en YouTube con el título La astrología en los genes, que según él me ha comentado son vídeos largos y poco dirigibles. Y me parece también que tiene unos otros vídeos colgados en su Facebook, ¿vale? Yo aquí, si vais a ver, aquí al final, en la descripción del vídeo, voy a poner todos los links, el contacto de Ramón, para si queréis conectar con él y queréis profundizar con el tema, vais a tener todos los vídeos de su descubrimiento, ¿vale? Así que vamos al lío. ¿Qué tal? Hola, Ramón, ¿cómo estás? Pues muy bien, estoy encantado de con mucha pasión, porque la astrología es una pasión para mí. Y bueno, ya desde, como tú has dicho, más de 30 años, de hecho, desde 1983 ya empecé a estudiar y a apasionarme por el tema. Y luego, pues, esta relación con el ciclo celular, que esto ya fue en 1991. O sea, ya hace ya prácticamente 18 años, ya que empecé esta relación. ¿Cómo te iniciaste en la astrología? ¿Cuál fue tu interés? Pues bueno, fue de una forma completamente autodidacta. Empecé con un libro de astrología, primero con un amigo. Compramos el libro, bueno, pues a interpretar cartas, a hacer pues, esto, pues a hacer la técnica, o sea, a empezar a interpretar y a hacer cartas astrales y bueno, hacer previsiones y estas cosas. Y empezamos juntos con mucha ilusión. Y él después, pues, y entonces yo continué, ¿no? Y después, al cabo de un año, pues me puse a estudiar con una astróloga, que es la Teresa Andreu, aquí en Barcelona. Durante 2 años estuve pues yendo cada semana a las clases, era buen alumno, hice también trabajos y todo que le entregaba, o sea, súper entregado. Y entonces ella me dio toda la base que yo sé de astrología, la base técnica. Yo he hecho pues algunos cursillos con otros maestros de astrólogos, pero básicamente ha sido una pues muy autodidacta la mía, ¿no? Y me he comprado muchos libros a lo largo de, claro, tanto tiempo, tantos años. Tengo una librería súper de astrología. Sí, se te ve que aquí detrás estás bastante... He hecho centenares de cartas astrales de mis amigos, de mis amigos. Sí, ahora no te oigo ahora. Sí, parece ser que se va un poquito la conexión. Sí, parece que... Sí, a veces se va un poquito, ¿no? Sí. A ver si puede poner... Vale. Vale. Pues esto, ¿no? Lo que contaba. Sí. Y tenía una curiosidad, Bueno, porque bueno, yo no he dicho al público de que nosotros nos conocemos ya desde que éramos realmente adolescentes. Realmente cuando yo recuerdo que cuando tú empezaste con la astrología, yo empecé con el tarot, que fue sobre el año el 84 o el 85, ¿no? Más o menos. Sí, exacto. Sí, es muy curioso. No, tenemos nuestras trayectorias han ido a la par o de una forma pues paralela con estos temas así esotéricos.
Sí, sí. Y no hemos perdido nunca. De hecho, hemos perdido el contacto durante unos años, pero después hemos vuelto a contactar. Y me hace mucha ilusión, de verdad. Sí, la verdad es que sí, ha sido un buen reencuentro, sí. Y te quería Sí. preguntar una cosa que yo tengo mucha curiosidad, ¿no? Conociéndote un poquito y durante tu trayectoria, ¿qué vínculo tienes con que serían las células, ¿no? Con el mundo de la biología. Vale, pues mira, te explico. Yo soy psicólogo, yo estudié la licenciatura de psicología, bueno, aquí en la Universidad de Barcelona, y empecé estudiando psicología muy bueno. Me gustó mucho, aprendí mucho, había muchas asignaturas. Y entre una de estas asignaturas repetir la asignatura. Y entonces, cuando aquí, pues me di cuenta que había como una relación en las etapas de la mitosis, que son las etapas que más se ve la célula lo que hace, es más como más visible al microscopio, es porque de alguna forma es el baile de los cromosomas, ¿no? Y después la interfase, que es la otra parte, que ya después ya lo explicaré un poquito más, pues, entonces es cuando que a lo largo de estas etapas del ciclo celular, que estuve estudiando por una profesora que era muy buena, esto también se tiene que decir, que me hizo pues, gustar la asignatura, y empecé a entender cosas. Entonces tuve como, no sé, como un flash, no sé decirlo, como una revelación, una inspiración de estas que te vienen una vez o dos en la vida, ¿eh? Y entonces, pues digo, ostras, pues de golpe, digo, pues eureka, ¿no? Hay una conexión, seguro que hay una conexión, porque con la mitosis está muy claro, al menos por mi parte lo he visto muy claro, porque porque es más visible todo. Entonces me di cuenta de como ciclo celular, el zodíaco también era un ciclo, ¿no? Un ciclo. Es un ciclo de experiencias, o un ciclo de vida, un ciclo de energía. Y empecé relacionando el signo de Aries, el signo de Piscis, signo de Aries, signo de Tauro, con las primeras etapas del ciclo de la célula, de la mitosis. Mitosis es el momento en que la célula se divide, pero antes de que se divida la célula, pues se dividen los cromosomas, ¿no? Es un baile de los cromosomas. Y después la célula se divide en dos células exactamente iguales. Entonces me di cuenta ya con los dibujos que había de las células, pues que hasta los cromosomas podían ser los dibujos de los signos del zodíaco. Sí, sí. Me inspiró esto también. Y también me di cuenta, ya no solo por los dibujos, sino por Vaya, parece que no tenemos una muy etapa buena. muy dinámica, que nacían los cromosomas y se rompía la membrana nuclear como si fuera en la metafase, precisamente, y se ponían quietos, estables, en la célula. Digo, ostras, qué curioso. Después de una etapa dinámica viene una etapa estable. Digo, esto ya me cuadra con los dos signos, Aries y Tauro. Y después decidí ver si después de Tauro venía una etapa pues dinámica y de dualidad, como es el signo de Géminis. Y efectivamente, en la célula, después de agruparse en los cromosomas en el centro de la célula que están quietos, es la única etapa del ciclo que están realmente quietos, después se movían muy rápidamente y de forma sincrónica, se hacían como dos grupos de los cromosomas, se separaban uno del otro y se dirigían a los polos de la célula. Y entonces esto es la polarización de la célula. Y entonces digo, pues esto cuadra exactamente con el signo de Géminis, que es justamente la polarización de la conciencia, la mente, ¿no? La comunicación. Es que es la distribución de los cromosomas y de los cromosomas hijos que se van cada uno a un polo. Son dos polos. La célula tenía dos polos aquí, tiene dos polos. Y de alguna forma, pues, y aparte de que los cromosomas se llaman cromosomas hermanos, que es una palabra clave del signo de Géminis que representan los dos hermanos gemelos. ¿Entiendes?
Y así me iba coincidiendo estas etapas. Después de Géminis, pues venía Cáncer. Y digo, en Cáncer, ¿qué es lo que va a pasar? Pues justamente en Cáncer, ya no te explico, de momento lo pararemos aquí, porque no me puedo extender mucho. Digo, en Cáncer. No, estaría bien porque yo te quería que me resumieras así, porque que quiera profundizar, puedo mirar los vídeos, pero así, en resumidas cuentas, podrías hacer ¿Qué hasta... pasa en la célula? Es que viene ahora. A ver, a ver. Ahora, eso te estaba diciendo que sí, puedes seguir desde Géminis que te has quedado, puedes seguir a Cáncer y llegar a Piscis haciendo un resumen breve para que nuestro público pueda entender lo que sería el proceso hasta Piscis, ¿vale? Así en resumido, ¿vale? No así como las Claro, 5 horas que podrías estar hablando, sino claro, simplemente para tener un poquito, para que se vea un poco la asociación, ¿no? Que tú le has encontrado. claro, claro. Entonces, en Cáncer, ¿qué es lo que pasa? Sí, entonces en Cáncer es el momento en que los núcleos hijos, o sea, se restauran otra vez los núcleos hijos, porque en la etapa de la profases, o sea, al inicio de la mitosis, lo que pasa es que se disuelve la membrana nuclear. El núcleo, de alguna forma, se disuelve. Pero aquí en Cáncer vuelve a entablarse, a formarse otra vez, a reaparecer los núcleos hijos. Y entonces los núcleos, pues claro, los núcleos hijos son para proteger a los cromosomas. Cáncer, una palabra muy clave es la protección. Entonces, claro, y se forman precisamente los núcleos de información genética que está en los cromosomas. Y esto es muy Cáncer, ¿no? Así resumiendo. Y después de Cáncer viene Leo. Claro, el Leo representa el intruso, por tanto es la creación de las células hijas completas. O sea, realmente son como dos soles, ¿no? Ya lo digo en el vídeo que está, bueno, que ya después ya hablarás de él, el vídeo que hemos puesto que me has puesto, ¿no? Que también los espectadores pueden ver a través de YouTube, ¿no? Poniendo el ciclo celular a través del zodíaco, pues allí explico y se ve, también es una cosa visual, todas las etapas de la mitosis una por una, y lo explico pues, de una forma visual, porque esto visualmente se ve mucho más claro, ¿no? Ahora yo puedo explicar, se entiende, pero visualmente está muy, muy clara esta relación, ¿no? Y es como más pedagógico para las personas que no entienden de biología. Entonces, en Leo representa la individualidad. Se crean las dos células hijas completamente autónomas e independientes. Es como el final, de alguna forma, el final del ciclo celular. Y aquí, a partir de Leo, empieza, bueno, a partir de Virgo, ya empezará un nuevo ciclo celular con la formación otra vez de la duplicación de los orgánulos celulares. Es cuando el momento de la fase G1, la célula crece, está en crecimiento constante, porque es cuando se forman, o sea, se duplican todo el material que tiene de orgánulos la célula. Esto ya entraremos aquí entraremos en otra fase que se llama la interfase. O sea, la mitosis comprendería desde Piscis, que es la profase, hasta Leo. Claro, entonces esta etapa, la mitosis, representa la división celular. Es cuando los cromosomas se dividen y cuando se dividen los cromosomas y después la célula, en la etapa Leo, es cuando realmente las células nacen y se crean la creación de nuevas células. El signo más creativo es el signo de Leo, creación de nuevas células hijas. Aparte, células hijas, el signo de los hijos, que corresponde a la casa 5, es el signo de Leo. O sea, hay muchas cosas en el lenguaje que coinciden con la astrología. No es casual, porque son muchas. Si fuera una o dos, diga, mira, esto es coincidencia. Claro. Pero hay tantas, una detrás de la otra, ¿no? Y hay algunos aparte, ¿no? Que realmente todo ciclo tiene que estar relacionado, o todo o nada, ¿no? No son meras coincidencias. Y entonces yo empecé a pensar en esto. Entonces, yo quería explicar que los signos que son los signos personales. El signo de Virgo también es un signo personal,
y de alguna forma es el último signo personal, pero que ya prepara el terreno de Libra para empezar los signos sociales. Sí, ahí ya empieza el ciclo de la segunda parte, podríamos decir que son los 6 signos sociales, que es como la exteriorización a lo que sería el mundo, ¿no? A ofrecer esas células, pues esa creatividad para poder Exacto. compartir, ¿no? Con otras, Exacto, otras exacto. células o la... A ver, cuéntanos cómo es el segundo ciclo en este caso, social. Sí, mira, así en general, sí, la primera parte del ciclo, que es la mitosis, es la división celular. Vale, aquí tenemos las células hijas y tenemos entonces los signos personales, que son la individualización, y donde los signos personales son signos que su propósito es pues, desarrollar las capacidades y talentos individuales, pero por sí solos, sin ayuda de nadie. Pero ¿qué pasa? A partir de Libra son signos sociales, que es la mitad social que va de Libra a Piscis, ¿verdad? Sobre todo de Libra a Acuario, que es el signo más social de todo zodíaco. Entonces, aquí los signos de aire, fíjate que los signos sociales, que es la segunda parte, empieza con un signo de Libra, o sea, un signo de aire, y acaba el proceso, la culminación en un signo también de aire, que es el signo de Acuario. ¿Eh? Y en cambio, sí, el inicio el inicio del principio de los signos personales era Aries, que Sí, es un signo de fuego. fuego. ¿Y dónde acaba, de alguna forma, la culminación del fuego? En Leo. O sea que ¿Me Virgo es entiendes? la transición, es el cambio. Exactamente. Virgo, Piscis son Es la... transición entre los sociales y los sociales. Vale, entiendo, porque Piscis también se asocia a lo que sería la gestación. Hola, no sé si se ha cortado, ¿me oyes? Ahora te oigo, sí, Vale, es que de sí, vez en cuando se corta. sí, no hay muy buena conexión, parece ser, pero bueno, vamos aquí solventando los problemas. Sí, Sí, Didi. nada, muy interesante lo que dices. Entonces yo tengo, cuando tú empezaste con este descubrimiento, más o menos esto, ¿cuánto tiempo te llevó a hacer todo este proceso de estudios? Tuviste, me imagino que unos cuantos años o... Sí, sí, estuve unos cuantos años estudiando todo esto, 4 o 5 años, estudiando a fondo, yendo por todas las bibliotecas, fotocopiando todos los libros de biología, todos los libros de biología que hablaba del ciclo celular, todos los fotocopiaba, me los llevaba a casa, los contrastaba, porque son muchas fuentes de información, no solo es una, son muchos libros, muchos autores, más modernos, más viejos, pero todos decían a la par lo mismo, ¿no? Claro, más o menos mi información, porque depende del libro, y después los libros más que tenían pues más modernos, pues ya alucinaba porque los gráficos eran muy bonitos y muy bien hechos, muy abstractos, pero muy claros, donde se podía ver perfectamente los signos del zodíaco, los glifos, ¿sabes? Los glifos de los signos, la representación gráfica, también lo veía en el dibujito de la célula, ¿no? O sea, hasta esto. Sí, O sea que esto lo vi después. en los vídeos sale muy representativo, muy bien explicado lo que son los glifos con la misma fórmula Sí, del zodíaco, de cada exacto. signo. Y una Sí. curiosidad que yo tengo, porque ahí no lo comentas en el vídeo, ¿y qué relación o qué vínculo tienen los planetas dentro de este ciclo celular? Porque, claro, estamos hablando Bueno, de claro. signos y entonces ahí los planetas como por el momento como que no son partícipes, ¿no? ¿Nos puedes explicar un poco ahí? Ya. Bueno, sí, te explicaré un poquito. A ver, esto es un tema relacionado, claro. Yo también, evidentemente, también he relacionado los planetas con la biología. Primero relacioné los signos y después quería ir un poquito más allá, ¿no? También es una relación que he hecho y lo tengo, bueno, en mi blog. Tengo un blog de astrología y recerca y allí tengo un poquito, explico todo esto. A ver, no he profundizado tanto como en los signos, pero hay cosas que los veo bastante claras, ¿no? Por ejemplo, pues he relacionado los planetas con la biología, pues por ejemplo, a nivel de células, tipos de células. Por ejemplo, fíjate que el Sol y la Luna, ¿no? Representa lo masculino y lo femenino, el principio masculino y femenino general, ¿no? Global.
Entonces, esto a nivel biológico, por cajón, por lógica, está pues, el espermatozoide del padre, el sol, y la luna, el óvulo de la madre. Es decir, que por mí, yo veo la carta natal a nivel genético y en el sol veo pues, la célula germinal del padre. Y la luna, pues veo la célula germinal de la mujer. Todos procedemos pues, de un óvulo y un espermatozoide. Finalmente, la unión de los dos, pues nosotros somos la suma de los dos. 23 cromosomas y 3 de la madre. Esto es así a nivel biológico y astrológicamente, pues el Sol y la Luna sabemos que es un poquito la, podríamos decir, psicológica de una persona, aunque después tenemos los planetas como herramientas que para concretar ya más cosas, ¿no? Pero en general el Sol y la Luna te habla del carácter y personalidad de una persona, ¿no? Después vendría Mercurio, ¿no? Mercurio, sí. Entonces casi yo me atrevería a decir que una carta astral, que si decimos una carta astral es del ser humano, ¿no? De la personalidad, del carácter, etcétera. Casi, entonces yo, desde ese punto, desde este estudio que tú has hecho, casi me atrevería a decir que entonces la carta astral está más bien enfocado a lo que sería el carácter y lo que va a representar un conjunto de células implementadas en el ser humano, ¿cierto? Sí, sí. Vale, entonces totalmente. Aquí yo quiero profundizar en un punto que yo me he estado pensando. Como tenemos el ciclo, que es el ciclo de los 12 signos desde el principio hasta el final, con dos signos, sí. La transición que es Virgo y Piscis, la transición de lo que es lo personal a la parte social, y lo que sería, que es la transición de lo que podríamos decir a lo que es la muerte, a lo que es la vida, ¿no? Vale, entonces, como este ciclo es así seguido, hay un momento que se rompe este ciclo. Entonces, claro, el ADN sabemos que tiene toda una serie de información de cromosomas, que es la herencia genética que nos da ese tipo pues, de carácter, de personalidad, o ese impronto y esos talentos que tenemos, ¿no? El ser humano. Entonces, esa información tiene que venir de algún sitio, de fuera de lo que sería este ciclo astrológico. Entonces, mi pregunta estaría enfocada a que yo sé que hay determinados astrólogos que piensan o que dicen que hay un 13º signo del zodíaco, que es Ofiuco, y yo sé que no todo el mundo está en eso, pero claro, por eso aquí está un poco el debate, de que si el Ofiuco, que yo evidentemente no sé ni lo que representa, podría ser el que entra un poquito dentro de Piscis para dar esa información que viene de fuera, para implementarla dentro y infiltrarse de una forma oculta y dar esa información genética para poder entrar dentro de ese ciclo astrológico. Porque claro, de algún sitio tiene que venir eso, o sea, externo a lo que sería la árbol del zodíaco. A ver, ¿qué opinas de esta reflexión que estás pensando? Pues no está mal, ¿no? A ver, yo no he entrado en este Ofiucos, no lo pongo dentro de los signos del zodiaco. A veces lo he reflexionado y tal, y creo que no hace falta, ¿no? Que todo se explica con los 12 y los 12 es una totalidad orgánica y el número 12 es un número completamente, es completo. Es el número del orden divino, del orden cósmico. Entonces, también creo que para explicar el universo, pues ya está bien, ¿no? Pero lo que tú me dices, a ver, no lo he pensado como 13º signo, pero lo he pensado de otra manera, ¿no? Yo creo que en el signo de Acuario, ¿no? El signo de Acuario que rompe las estructuras, que rompe las barreras, ya es un signo que de alguna forma está conectado con el universo, ¿no? O sea, es un signo que rompe, pero está dentro del ciclo, pero es un cambio de estructuras dentro de la célula. Y también se relaciona con con lo que se llaman los centrosomas, es decir, con los centros de información que tiene la célula, que se ha visto ahora, científicamente vamos hacia allí, que los centrosomas, dentro de los centrosomas hay los centriolos. Los centriolos son como unas estructuras de proteínas muy curiosas que todavía los biólogos no saben bien por qué funcionan y cómo funcionan y cuál es su función. Pero parece ser que son como pequeñas antenas que reciben información justamente del exterior. Es decir, que las células están todas conectadas y comunicadas
a través también de los centriolos. Esto es una cosa que podría ser y, y por ahí podría ir la... No lo he investigado lo suficiente, pero podría ser que por ahí van los tiros, ¿no? Aparte de que, obviamente, Urano, el símbolo de Urano, Pero las es antenas como una están H, ¿no? Que serían las dos antenas. los Y que, relámpagos que llegan de sí, Urano. sí, también, claro, claro, relámpagos porque es energía electromagnética, de hecho. Y nosotros, las células, funcionan, ahora se ha visto, con energía solar y energía electromagnética. Sin esta energía nosotros no podríamos vivir. Las células desprenden fotones. Fotones quiere decir que es cada una de las células emite propia, como las estrellas, pero muy baja. Y ahora se ha visto, hace poco, una noticia, que cuando nos morimos, pues se ve que se encienden las células. Es como un flash de luz, ¿no? Un flash de luz. Esto es muy curioso, ¿no? Igual que cuando una estrella muere, también es una supernova que emite mucha antes de morir, Claro, ¿sabes? muy interesante lo que dices, porque entonces, claro, podríamos decir que ahora con el tema del 5G, las ondas electromagnéticas, cuando hubo el cambio de las ondas de radio con la que coincidió con la gripe española, entonces podríamos decir que las ondas electromagnéticas cambian un poco lo que sería un poco o evoluciona lo que sería la célula dentro del ser humano. Y me imagino que también dentro de lo que sería el mundo del vegetal y animal, porque una onda electromagnética, evidentemente, porque como nos hemos dado cuenta, por ejemplo, en los animales, sobre todo los domésticos, nos hemos dado cuenta que se han adaptado cada vez más a lo que sería a estar en compañía con el ser humano y han ido perdando un poco esa parte más salvaje, como que se han entrado un poco más en simbiosis con el ser humano dentro de lo que serían las rutinas, ¿no? Sí, A lo largo de la historia de los humanos. Muy, muy interesante. sí. Mira, quería preguntarte una cosa que a ver qué es lo que piensas. Tú sabes que ahora estamos con el tema un poco, con eso de, yo le llamo el fenómeno social, lo que sería el COVID-19 y todos estos momentos que estamos pasando, ¿no? A nivel un poco mundial, ¿vale? Entonces, lo quería comentar a través de lo que sería el cambio celular, lo que se está hablando de lo que sería la alteración del ADN a través de las vacunas, que ya es una información que hay relativa preocupación en las redes y ya han salido como muchos artículos, ¿no? E incluso también hay muchos programas o informaciones de que dicen que el ser humano, que son evidentemente como hipótesis, de que el ADN que nos diferencia del ser humano nos fue, hay diferentes teorías como una de que vienen unos alienígenas y nos pusieron determinados cromosomas, un determinado ADN para cambiar, otras personas dicen que fue más bien un proceso natural, etcétera. Hay muchas teorías, ¿no? Entonces, la pregunta realmente, porque esto no es la chispa divina que nos diferencia de los seres del planeta Tierra y que realmente a través de lo que es nuestro físico hemos podido aprovechar esa ADN que se ha recreado en inteligencia a través de nuestras manos y nuestra forma de ser, hemos podido sacar o le estamos sacando todo el partido posible a lo que es esta diferencia del ADN y no nos hemos quedado en una parte como más primitiva, viviendo a nivel más natural, sino que siempre hemos querido ir más y más y más lejos, ¿no? Esto es un poco... Esta pregunta es, ¿dónde tú crees que cuando hay una alteración en el ADN, en qué signo zodíaco es cuando es más vulnerable para poder entrar esa parte o esa nueva información cuando la célula ya está viviendo y está en su proceso? ¿Me has entendido la pregunta? Sí, sí, totalmente, te he entendido totalmente. Pues mira, hay una etapa, hay varias etapas, como a mí, dos o tres etapas, que la célula es más vulnerable a las mutaciones y, claro, las mutaciones evolutivas, pero también pueden ser involutivas y destructivas, ¿vale? Entonces, la célula en uno de los momentos más críticos es cuando realmente se reproduce, ¿eh? Es decir, en la etapa Escorpio, que es cuando en la etapa donde los cromosomas
las cromátides se dividen, o sea, se separan y después se vuelven a unir con sus complementarias, y al momento de formalizar la unión física y sobre todo la unión química, mucha cantidad de energía, porque hay una serie de reacciones químicas brutales en la célula cuando se reproduce. Esto sería la etapa de Escorpio, o sea, la célula, también en otras, pero sobre todo en esta, la célula se juega la vida, porque imagínate, si en esta etapa, que es una etapa muy de corrección y eliminación de bases incorrectamente apareadas, de alguna forma en esta etapa la célula se asegura que la unión con las complementarias, es decir, que se reproduzca adecuadamente con las complementarias que se unen, ¿no? que se unan correctamente original con la complementaria. Porque si no es complementaria, pues entonces es cuando vienen los problemas genéticos de orden de letras, ¿no? Y es importante. Y lo que hace la célula aquí es curioso, corregir mediante una enzima, la polimerasa, pues va de alguna forma pues uniendo las cadenas, uniéndolas químicamente, ya no físicamente como en Libra, sino químicamente, y entonces también hay una parte de alguna forma, lo que hace es, a ver, corregir en el sentido de que si hay alguna base mal apareada, la corrige en aquel momento y la puede poner bien, ¿no? Y si, claro, porque si en este momento tan crítico solo se equivoca en una sola letra, de las miles y millones que a veces que hay en nuestro ADN, pues entonces se produce, o puede ser una mutación que, claro, lo paga muy caro, porque en esta, como se reproduce la célula, quedará así. Es el momento que se fija la reproducción de la célula hija. Y si está mal, si se forma mal, quiere decir que esto va a pasar a las células hijas, también tendrá el mismo error. El error pues se va a perpetuar de una generación a otra de células. Por esto es tan importante en esta fase que se corrija todo y que se haga una copia exacta del ADN. Esto sería en esta etapa. Pero después hay otra etapa, que es la etapa Virgo, que también la etapa Virgo es curioso, porque en la etapa Virgo directamente también es una etapa muy crítica, ¿no? Para la célula. Es el momento que empieza un nuevo ciclo celular para la célula, y hay un punto crítico que se llama R, un punto de restricción, que la célula antes de... Es el punto Virgo. Virgo es el signo anterior a Libra, ¿verdad? Es el signo anterior a que la célula empieza a reproducirse. Es decir, las cromátides, antes de reproducirse en Libra, en el Virgo, pues tiene el sentido crítico, y entonces lo que mira la célula es que tenga salud, es decir, que tenga todos los componentes, que sea lo suficientemente grande, o sea, que haya crecido lo suficientemente para tener todos los recursos para enfrentar toda la replicación de la fase S, que es la fase de síntesis del ADN. Y también pues, es una etapa que la célula pues, revisa todos sus componentes para que esto se pueda hacer. Y sobre todo que las condiciones del medio celular sean favorables para hacer esto. Si no lo son, o no tiene suficiente energía para después hacer todo el proceso, sencillamente la célula ya no se reproduce. Se para el ciclo, ¿sabes? ¿Para qué? Pues para que los errores, o para que la célula no tenga el riesgo de morirse, o de que estos errores pasen de generación en generación, ¿no? Entonces aquí se para y hasta que la célula no vuelve a estar sana, o no vuelve a estar en su nutrición, o sea, no está bien nutrida otra vez, no continúa el ciclo, ¿no? Estas dos partes, no sé si lo he explicado bien, pero en Virgo y en Escorpio son dos fases críticas. Qué curioso, porque claro, el Escorpio es transformación y muerte, o sea, si no te adaptas, mueres, ¿no? Entonces ahí, como no lo lleves bien, te vienes para abajo, ¿no?
y Virgo, que también es un signo de perfeccionismo, ¿no? De que si no se perfecciona, pues como que no se adapta y no se siente bien. Curioso porque yo, bueno, ya sabes que soy Escorpio, ascendente Virgo, entonces me imagino que me estoy siempre como transformando continuamente y siempre estoy como muriendo y resucitando, ¿no? A lo largo de mi vida he hecho un montón de cosas y no sé si se ha cambiado mi ADN, a lo mejor será mi ADN, podríamos decir, energético. Y entonces es curioso, muy interesante lo que estás diciendo. Y son los dos signos más críticos de todo el zodíaco. Y fíjate qué curioso, estos dos signos, Virgo y Escorpio, los glifos son casi iguales. Son los dos únicos signos que hay una M, es como una M, pero en Escorpio es una flechita, ¿verdad? Sí, exacto. Que es el aguijón de Escorpio, del escorpión. Y en Virgo es una letra L. Sí. Acaba, es como si... O sea, es al revés que Escorpio. Es muy curioso, ¿no? Esto. Y para mí, esta M, pues representa el ADN, el espiral del ADN. Muy curioso, muy curioso. Yo supongo que me imagino que este tipo de experimentos, podríamos decir, de alterar el ADN en determinados animales, yo me imagino que habrá laboratorios, ya no digo clandestinos, pero que no están a la luz ahí al mundo abierto, ¿no? En el que vivimos a nivel informativo, ya habrán hecho experimentos de esto. De hecho, a mí me ha llegado algún vídeo de alteración de ADN con determinadas enfermedades y mutaciones genéticas que salen cosas, pues podría decir, como aberrantes, ¿no? Entonces la pregunta sería a nivel de biología, porque yo de biología no es mi tema que yo pueda entender. Cuando se altera un ADN, entonces podríamos decir que a partir de Escorpio la parte que es social, ¿no? Y ya cambia totalmente y ahí ya podríamos tener como un comportamiento social totalmente diferente y en salir Claro. de... ¿Cómo, astrológicamente, cómo podríamos... O sea, ¿qué consecuencias... Mira, a nivel astrológico se podría explicar a través de ese cambio del ADN a través de Escorpio, a nivel social, ¿no? De qué es lo que trata sí, la astrología. Cuéntanos. claro, fíjate, en Escorpio realmente lo que se produce a nivel, a ver, todos tenemos Escorpio en la carta, ¿no? Como ciclo de energía, todos tenemos todo ciclo de zodíaco. Esto es lo primero que quería decir. Y entonces, en cada etapa del zodíaco, a nivel energético, pasan unas cosas u otras. Y entonces, en Escorpio lo que pasa es la muerte del ego, es decir, la muerte del yo individual. ¿Por qué? Porque es necesario que muera el individuo, pero no el individuo físicamente, sino o sea, lo que es el individuo separado de los demás. La conciencia, es que estamos hablando del ciclo de la conciencia humana, más que el ciclo físico de la persona. Pero sí, a nivel de conciencia, Escorpio representa la etapa en que muere la conciencia de ser un individuo separado de los demás, exactamente. Y entonces tiene que morir esto, y esto cuesta, porque entonces nosotros nos apegamos al ego muchas veces, ¿no? Las posesiones y todo nos da pues la sensación de ser nosotros y de tener un yo personal y separado de los demás. Pero esto es apariencia, ¿no? Porque es real, pero también es aparente, porque viene Escorpio y de alguna forma viene como a relativizar y a trascender el ego personal, porque gracias a la muerte del ego personal tenemos el inicio de un otro nacimiento, y es el nacimiento de otro yo, que no es tan individualista y separativo, sino que es mucho más integrativo socialmente. Yo le digo el yo social. Hay personas que dicen otros nombres, pero el yo espiritual, el yo autoidentidad, hay, hay diferentes libros que el yo de Sagitario que nace en Sagitario, de hecho, Sagitario es cuando nace el nuevo yo, pero que se gesta en Escorpio. Pero claro, si antes de nacer un nuevo yo, en Sagitario más evolución, que registre más social, más trans, tiene que haber no debe haber evolución. En este sentido, Escorpio representa y entonces para que después en Sagitario pueda nacer este yo como más amplio, más de más abasto, más expansivo, ¿no? El yo expansivo, transpersonal, ya íntegramente social, esta conciencia social que tiene Sagitario, por eso Sagitario es muy abierto, muy expansivo y muy extrovertido. Pero antes de esta etapa, claro, Escorpio es el que realmente
es donde se gesta justamente el yo sagitariano expansivo, que es en Escorpio, que es el signo anterior. Esto es muy interesante porque entonces hemos de entender los signos del zodíaco como un proceso mediante el cual cada signo representa la culminación de los otros 12, de una forma, ¿no? Y la preparación para el siguiente. Y en biología, esto me ha ayudado mucho para ver qué representa cada uno de los signos, ¿no? Pero dentro de verlo desde la totalidad, no cada uno por separado. Porque si no, no tiene sentido. Cada signo solo tiene sentido en función de todo el resto del zodíaco, ¿no? No en sí. Y cuando estudiamos la célula, lo vemos clarísimo. Esto es lo que te quería comentar, ¿no? Entonces, a nivel biológico, a nivel de la célula, en Escorpio representa bueno, a la parte energética de la célula, ¿no? La reproducción celular, la reproducción del ADN que se replica el ADN y cuando realmente nace, quiere decir que se forman realmente las dos cromátides, las nuevas cromátides. Este nacimiento sería Sagitario, ¿no? En Sagitario. Pero el proceso invisible y más energético sería Escorpio. ¿Se entiende más o menos? Sí, ¿Se sí. entiende? ¿Y cómo podríamos, qué aplicación práctica le podríamos dar a lo que es este ciclo celular? Buena pregunta. Me refiero, claro, porque muchas Yo veces me lo he preguntado. te lo has Es la preguntado. pregunta del millón. Sí. Es la pregunta del millón. Pero todavía me lo estoy haciendo. Todavía no lo tengo claro si tiene aplicación práctica. Porque siempre todo el mundo me lo dice. Muy bien, esto está muy bien, claro. Pero, ¿y ahora qué práctica? ¿No? Claro, siempre es la pregunta, ¿no? Y yo no te sé contestar esta pregunta exactamente, porque a lo mejor no tiene ninguna. A lo mejor es simplemente pues entender el ciclo en su totalidad, cada fase, entender y introyectar el orden cósmico dentro de uno mismo, el orden celular, de una forma lo que la filosofía o el objetivo, no sé, o lo que demuestra todo esto en realidad, yo creo que esto demuestra muy bien no la validez de la astrología en sí, pero sí que el orden de lo pequeño, microcósmico, está en correspondencia con el orden macrocósmico. ¿Sabes? La idea es que estos ciclos, lo pequeño, la célula y los planetas, el zodíaco como ciclo, lo macro y lo micro, tienen una correspondencia exacta, ¿no? Una correspondencia con sus fases dentro del ciclo. Y esto es lo que viene de alguna forma a demostrar toda esta investigación y esta teoría del ciclo celular con la astrología. Claro, de hecho hay la astrología médica que ya existe. La correspondencia real. Sí, existe ya, bueno, lo que es la astrología médica, hay muchos libros Sí, y muchas sí. aplicaciones. Esta parte no podríamos decir que no deja de ser, pues, otra aportación a lo que es la evolución de la astrología médica y a la comprensión un poco físico y la parte como oculta, ¿no? De la célula, ¿no? El por qué. Es como muchas veces que se hacen descubrimientos y luego ya se le encuentra una aplicación más práctica, ¿no? Es como la rueda, se descubrió la rueda y luego las aplicaciones salieron más tarde, luego salió la bicicleta, luego el carro, el coche, etcétera, etcétera, el molino para romper el grano. Entonces la rueda luego, lo que sería el círculo a nivel físico, dio unos grandes avances, pero claro, primero descubrieron la rueda en sí, ¿no? Y luego ya, y se sigue, hay ruedas y círculos por todos lados, dentro del reloj, en fin, ¿sabes? O sea, nada, muy, muy, muy interesante, la verdad, está muy interesante todo lo que nos cuentas. Yo espero que, bueno, que te anime. Dime, perdona. Perdona, ¿te puedo decir una cosa? Que yo creo que todo esto, o sea, estudiando el ciclo de la célula con la astrología, esto sirve, también es de utilidad, pero no es una utilidad práctica concreta, pero sí una utilidad para ordenar la mente
y para darnos cuenta, para tener más conciencia y comprender más nuestro universo. Esto no es poca cosa, porque siempre pensamos en una utilidad práctica, pero a lo mejor la verdad de esto es comprender, ordenar las ideas, la mente, y para, ¿me entiendes? Porque de alguna forma solo es, pero es, si la vida está organizada en diferentes niveles de organización vital, ¿no? Esto es lo que te quería comentar también. Después, porque muchas células forman un órgano y muchos órganos forman un sistema digestivo, sistema aparato locomotor, aparato respiratorio. Y la suma de muchos sistemas, o sea, nosotros somos un sistema dentro de sistemas. Es Claro. la unidad es el sistema quizá básico de la vida, ¿sabes? Entonces, mira, se me acaba de ocurrir ahora mismo lo que podríamos decir que es la creación del universo a través de la creación del Big Bang, por ejemplo, que es de las que más base o tiene, Sí, podríamos decir, sí. ¿no? O se cree, aunque no, Hasta ahora, sí. aunque no deja de ser un misterio, evidentemente, porque el ser humano siempre está buscando esa verdad ahí oculta que no nos enseña la práctica. Entonces, casi podríamos decir que la creación del universo es también a través de un ciclo celular, porque la creación del universo también pasa a través de lo que serían los signos del zodíaco, ¿no? De lo que sería el Claro, Big entra lo que claro. en Aries y luego se va y va haciendo Sí, así. Entonces, sí, claro, sí, sí. como estamos en la Tierra, que es un pequeño, un mini universo, si nosotros nos vamos alejando Sí, de la sí, Tierra y vemos todo, casi que podríamos ver como un gran gigante, ¿no? Y entonces que cada planeta como que representa algún órgano o que representa sí, sí, determinadas partes de... Y entonces creamos el Katmandón, que se llama en la Cábala, ¿no? De que sí, cada sí, sí. planeta y cada universo y cada estrella representa como determinadas células y determinadas cosas, ¿no? Esto supongo que te ha dado a Sí, pensar. sí, sí. Todos estos estudios te habrás vuelto loco con la cantidad de teorías y de cosas que te habrán Sí, aparecido en la cabeza. sí, sí, pero descubrir esto, que lo pequeño y lo grande están relacionados, es alucinante, es maravilloso, ¿eh? Porque la célula o sea, ¿la célula qué es? Es un organismo vivo, como tú y yo, ¿eh? Es un organismo que tiene vida propia y tiene conciencia propia. No lo digo yo, lo dicen los biólogos. Entonces es una conciencia pequeña, que muchas conciencias, muchas células, pues ganan conciencia y así hasta llegar al ser humano después de diferentes escalas. Desde lo más pequeño, célula, antes de la célula pues serían los átomos, claro, y finalmente las partículas elementales. Hasta esto podemos llegar, pero ya sin ver esto, después de la célula, pues llegaríamos al ser humano y después del ser humano, la Tierra. La Tierra también también podríamos verlo como la teoría Gaia de la Tierra, pues como un organismo vivo. Todo está vivo, ¿no? Finalmente todo está vivo. Y tiene como un patrón, el zodíaco sería como un patrón o una matriz que une o que ordena el cosmos, ¿sabes? Desde lo pequeño, desde la célula, hasta el hombre y el sistema solar también, ¿eh? Claro, el sistema solar es un sistema, ya lo dice, sistema solar. Y como tú dices, ya has sugerido muy bien, el sistema es como un órgano o una célula dentro de un órgano mayor. Y todos son células dentro de un órgano mayor. Y así como las muñecas rusas que encajan una sobre la otra. Yo creo que el universo, pues ya se ha dicho muchas veces, es fractal, que lo que está en una pequeña fracción pequeña, que está fuera, ¿no? En el todo. El todo refleja las partes reflejan el todo. ¿Sabes? Sería, por ahí podríamos ir, ¿no? Sí, También. un mundo Que todo infinito, está relacionado, ¿no? un mundo infinito. Sí, yo recuerdo cuando era pequeñito que tenía un libro ahí que te explicaba el cuerpo humano y entonces dentro del libro era muy didáctico porque eran todo de muñequitos que estaban dentro del cerebro, que había aquí pues era el ordenador, el software y todos ahí trabajando y luego pues en la sangre pues
se movían a través como de barquitas y iban llevando pues todos los alimentos y los linfocitos bueno, y absolutamente todo a través del cuerpo. Y en cada órgano pues se dedicaban de una forma muy didáctica, que de hecho no deja de ser a nivel simbólico un poco lo mismo que pasa fuera, o sea, como es en el Kybalión, tanto es igual afuera como lo que está dentro, tanto es arriba como es abajo. Exacto, exacto. Esto es la ley de correspondencias. Sí, lo único que pasa es que, claro, nosotros estamos aquí y llega un momento que no vemos más o no queremos, no tenemos esa percepción. Tenemos la percepción, pero es la ciencia, ¿no? Que dice siempre, si no lo creo o lo demuestro, no existe. Luego con los años nos hemos dado cuenta que existen muchas cosas que antes lo negábamos, ¿no? Entonces, exacto, claro, exacto. podríamos decir que es Urano el que llega, ¿no? Implanta una nueva teoría y luego, pues, hasta que no llega Mercurio y dice, no, esto es así porque trae los análisis científicos, pues no se cree o no se justifica de que realmente pueda existir. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Esto es la ciencia, claro. Lo vamos a dejar aquí. Yo creo que ha sido muy, muy interesante. Vamos a dejar otra charla, porque yo sé que Ramón está estudiando otras cosas, como y lo vamos a dejar para más adelante, la música a través de lo que serían también los signos de astrología, ¿no? Yo siempre he dicho que, además me acuerdo de una conversación contigo ya hace unos cuantos años, que yo decía que la carta astral es como una sinfonía, ¿vale?, de nuestra propia personalidad. Entonces, cuando alguien es capaz de interpretar a nivel musical esa partitura personal e íntima, que es la carta astral, a través de sonido, es cuando nosotros nos podemos elevar, nos podemos sanar y podemos descubrir un mundo totalmente increíble. Entonces dejaremos para otra charla para que nos expliques un poco los signos y la relación que tiene la música y por qué cada persona tiene determinadas percepciones cuando oye un tipo de música, oye otra, porque hay gente más armónica, hay otra que le gustan más los bajos, los agudos, música más moderna o más eléctrica. Y entonces todo esto yo sé que también está relacionado, ¿a que sí? Bueno, y tanto que está relacionado, pero es muy complejo este mundo. Esto también la música que nos gusta, también no solo con nuestra resonancia interna, sino también con la educación musical, la educación del entorno, las músicas que hemos escuchado de pequeños, que se han fijado en nuestro inconsciente. Es muy complejo, realmente, ¿no? Pero yo lo que estudiaré, humildemente, porque es lo que he hecho yo, porque hay muchas teorías, ¿eh? Y no es que una sea cierta y la otra no. Hay muchos enfoques y todos los enfoques aportan alguna cosa y está muy bien. Yo no niego ningún enfoque que se haya hecho, porque yo he hecho el mío, humildemente, y bueno, yo he llegado a mis conclusiones de la relación que hay pues, con los signos y también los planetas, cómo se puede, no sé, cómo se podría relacionar la astrología con la música, ¿no? Claro, con la música que entendemos nosotros, porque la música, pues en Oriente se entiende de otra forma, los chinos entienden la música de otra forma, tienen otra escala, la escala de 5 sonidos, pentatónica, nosotros tenemos la escala de 7 sonidos, pero en realidad tenemos 12 sonidos, ¿eh? Claro, cada uno juega con su escala. Exactamente, porque eso yo también lo relaciono que cuando uno nace, tú sabes que cuando uno nace, depende en qué sitio, de qué longitud y latitud nace en el planeta Tierra, tiene más preferencia, tienes casas con más perceptividad o que son más participativas en la vida, ¿no? Por ejemplo, poniendo un extremo, alguien que haya nacido en Alaska, en la parte norte, no va a tener determinadas casas como más ocultas que si nace en el trópico o en Asia o en India. Entonces ahí, a nivel musical, podríamos decir que es un poco lo mismo. Depende de donde tú hayas nacido, tú recibes determinadas frecuencias que es con lo que te identificas. Luego otra cosa es la educación, que ya es otra cosa, ¿no? Lo que tú puedas oír de pequeño y bueno, si te llevas con tu padre, y yo me acuerdo de pequeño, el domingo en casa nos levantábamos todo, que mi padre ponía las sardanas ahí a tope. Y entonces el domingo te levantabas con un sonido de sardanas impresionante. Luego nunca más puso sardanas, ¿sabes? Pero esa época era así. Entonces eso que hablas, ¿no? De las vibraciones, la educación, el sitio donde has nacido, porque a veces por rebeldía uno reniega a determinadas educaciones o a determinadas cosas por lo que sea, da igual. Entonces, claro, todo eso influencia y a lo mejor realmente tenemos algo que nos podría ayudar mucho
y simplemente por ser rebelde y no querer lo que nos ofrecen o lo que tenemos más cerca, siempre vamos a buscar lo que es más complicado, ¿no? Sí, sí. ¿Sabes qué pasa? Que lo que voy buscando, más que la influencia de la música en las personas, que esto lo trata más la musicología, la psicología y todo esto, es la relación. Es decir, la música interna. Es decir, nuestro interior. Es decir, la música de los planetas, la música zodiacal, sería una música más interna, más ligada a nuestras percepciones, a nuestra vida, ¿sabes? Y no tanto en relación al exterior, ¿no? Porque hay muchos condicionantes. Esta es la música, creo, que se tiene que buscar con la astrología, ¿eh? Claro, con la astrología, ¿sabes? Sí, sí, es cierto. Pero evidentemente, pero lo que dices tú es interesante, claro que sí. Realmente somos la suma de muchas cosas, ¿eh? Pero claro, con la astrología, pues tendría que ser una música más, no sé, más personal, ¿no? Más de la carta natal, ¿no? Ligada a la carta, a los signos, a los planetas. Y claro, es estudiar primero qué sonidos pues están representando los signos y por qué, ¿no? Yo lo he estudiado bastante a fondo y con la teoría musical más estándar, más oficial, y me cuadran muchas cosas. Claro, y entonces a partir de aquí pues he desarrollado toda esta teoría, pero hay más otras teorías que también surgen pues a partir de otras cosas. Pero también los planetas, lo relacionado con los intervalos musicales, los planetas, y los signos pues con las notas musicales, las 12 notas musicales. Es que hay 12, para nosotros son 12 notas, y son 12 signos, o sea, la relación es evidente, que si tú pones un do Aries, que si Aries lo pones con un do, pues la nota sí, que es 12 sonidos, 12 semitonos más tarde, pues será el sí, ¿no? El sí, Piscis, ¿no? El sí. Y así, cada semitono, pues un signo del zodíaco. Y entonces, claro, a partir de aquí, el orden este no es casual, pues que concuerde la tercera menor con Cáncer y la tercera mayor con... Te resuena tú que también sabes música, Roger, también tienes conocimientos musicales. La tercera mayor y la tercera menor determinan la modalidad de una partitura, ¿no? De una partitura musical. Do, mi bemol, una tercera menor, pues sonará más grave, más triste o más melancólico, no tan brillante, ¿no? Un poquito más nocturno. En cambio, do, mi es una relación de tercera mayor y sonará como más brillante, más expansivo y más extrovertido, ¿verdad? Entonces, esto cuadra mucho con la luna, que es menor, modo menor, y el modo menor es lunar. Vale, ¿Sabes? perfecto, Ramón. Pues entonces, nada, esto Ah, queda un tema y a pendiente partir que de te voy aquí a ya dejar. todos los demás. Claro, ya lo vamos a exponer y lo vamos a profundizar y le vamos a sacar el jugo, porque yo además ya hace tiempo le he estado buscando mucha información por la red y la verdad es que no he encontrado mucha. La verdad que no es un tema que esté muy No, divulgado y me gustaría pues no, divulgarlo un poquito aquí no. en charlas esotéricas, quedan pendientes más. Entonces, nada, vamos a encontrarnos y a seguir charlando. Te agradezco Otro muchísimo día. tu colaboración y espero que a nuestros oyentes les haya gustado. Queda aquí abajo en el resumen del vídeo, vamos a dejar los links para ver estos vídeos, ¿vale? En el canal de YouTube en Revelación Esotérica, están ahí. También voy a poner los links de los otros vídeos que tiene colgado Ramón también en su YouTube. También los voy a poner un poquito todos. Voy a poner el contacto también por si alguien quiere contactar con él y hacerle alguna consulta o alguna carta astral o cualquier duda, porque Ramón está abierto ahí a charlar y a solucionar problemas y ayudar a la gente. De hecho, es mi astrólogo preferido de ya 30 Gracias. años. Gracias. Así que nada, os agradezco que habéis escuchado aquí hasta el final y nada, y nos vemos en la siguiente entrevista. Muchas gracias, Ramón. Hasta luego.